Bueno, entrando en materia, ¿qué es lo que normalmente realizamos en nuestras redes balanceadas? Voy a colocar un punterito por acá para poder señalar lo que quiero que visualicen. Vamos a suponer que en este punto tenemos la instalación de una reserva, ¿cierto? Para la posterior instalación de una caja NAP, ¿cierto? De uno de nuestros puntos de acceso a clientes. Por este costado, el costado izquierdo vendría nuestra potencia óptica. ¿Y qué es lo que hacemos cuando vamos a instalar una caja? Fracturamos un hilo, ¿cierto? Normalmente, para fusionarlo a un pictel y de ahí a la conexión con el splitter preconectorizado que va instalado dentro de la caja con la cantidad de puertos que lleve esta, o directamente a la cola del splitter fusionamos para darle alimentación a esa caja misma, ¿cierto? ¿Qué es lo importante allí? Estos hilos que fracturamos en ese punto, ¿qué pasa? ¿Para qué nos sirven en adelante? Ya no los volvemos a utilizar normalmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó la continuidad de ese hilo, lo perdimos en pocas palabras. Hemos encontrado clientes que pues tienen una práctica que no es muy aconsejable por temas de mantenimiento, disponibilidad, se puede prestar para errores, que es el que instalar un splitter al final de la línea después de que ya han hecho uso de varios de estos hilos y utilizar los hilos en reversa. Pues vuelvo y les digo, no es muy recomendado por el tema de mantenimiento, se puede prestar para errores. No está bajo norma, por así decirlo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué podemos decir de acá? Como dice el título, es una sangría con pérdida de fibras, ¿cierto? Es una sangría con pérdida de fibras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el modelo asimétrico? Utilice el concepto del TAP para los que venimos del cobre. ¿Qué es el concepto del TAP? Es la llegada de una potencia, la salida de alimentación a X cantidad de usuarios y continuamos sobre el mismo medio con el excedente de esa potencia, es decir, como si tenemos con un cable acá RG11, un punto 500, alimentáramos el TAP y de ahí ese distribuidor entregara a sus 10, 12 usuarios que tuviera los puertos y siguiera sobre el medio entregando la potencia al siguiente TAP que encontraran en la línea, ¿cierto? Eso es lo mismo o es el mismo concepto para el tema de redes desbalanceadas en fibra óptica. ¿Qué tendríamos aquí? Un hilo de fibra óptica con su potencia de llegada, pero aquí a quién llegaría en este momento? A un splitter FBT de fabricación desbalanceada, es decir, un splitter de proporcionalidades que nos va a manejar una X cantidad de potencia por una de sus salidas y el excedente de la potencia sobre otra de sus salidas. Los splitters FBT normalmente o comúnmente los vamos a encontrar con divisiones por 2, es decir, de una entrada a 2 salidas para generar estas proporcionalidades. Esta cola de salida que vamos a dejar en el punto donde iría ubicado esta caja, ¿a quién iría fusionada? Nuevamente a un splitter balanceado, es decir, uno de fabricación PLC, un por 8, un por 16 o la cantidad de puertos que requiriéramos en ese punto. Es decir, aquí le vamos a otorgar la potencia que requiere ese splitter para encenderse y generar la alimentación de ese punto específico y el excedente de la potencia lo vamos a dejar continuar su camino para ir a alimentar la siguiente caja de la línea, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer acá o cuál es la ganancia de poder hacer este tema? Que acá, como lo ven en la gráfica, ese mismo hilo que fracturamos para alimentar el splitter desbalanceado lo podemos reutilizar, ¿cierto? Para generarle continuidad a la potencia o continuidad a la red. No lo estamos perdiendo, lo estamos reutilizando. Es decir, sobre la línea, X cantidad de cajas se van a alimentar con un único hilo. Para verlo como el mejor contexto, acá tenemos más bosquejos, donde pues pudiéramos ver, digamos, una central, acá sería una central solo de data, estaríamos hablando de solo de servicios sobre tráfico de data, un IP Core que está compuesto por su servidor de ruteo, servicios anexos que tuviéramos montados sobre servidores, por ejemplo, de IPTV, voz IP, ¿cierto? Lo que son gestores de seguridad, OCS, MS, lo que es de tema de aprovisionamiento y gestión de la red, DMS, NMS, ACS, ¿cierto? Todo lo que vendría siendo el software y la gestión, el management de la red. Y todo, pues, ingresando a nuestro equipo de transporte que viniera siendo nuestra OLT. De allí a donde saldríamos, a lo que viniera siendo nuestro ODN, ¿cierto? Nuestro Optical Distribution Network. Para el ejemplo, esto que vemos aquí graficado sería un hilo, ¿cierto? Un único hilo que estaría saliendo de un puerto único de la OLT a llegar a uno de los puntos. ¿Qué vendría siendo la composición de estos dos elementos que vemos acá, estos dos splitters? Una única caja NAP. Vendría siendo splitter desbalanceado 1 a 2, como nos dice la gráfica, más splitter balanceado para el ejemplo 16 puertos, ¿cierto? ¿Qué es lo que haría acá?
llegaría a la potencia, alimentaría el splitter desbalanceado que se encuentra dentro de esa caja NAP, entregaría X cantidad de esa potencia para encender con los niveles adecuados este splitter balanceado, que sería la caja de 16 puertos, y sobre el mismo hilo de la ruta alimentaría la siguiente caja NAP que encontrara en la línea, y así sucesivamente. Bien, ¿que hasta dónde nos alcanza la potencia? Pues eso simplemente se va a terminar agotando en algún momento, el mismo diseño nos lo va a decir, que cuántas cajas vamos a llegar a conectar. Pudiéramos conectar hasta 10, 12, 15 en los diseños que hemos realizado, pero pues también tenemos que ajustarnos a la capacidad del puerto, porque de nada nos sirve instalar 20 cajas en línea si pudiéramos, si igual el puerto no nos permite sino hasta un máximo de usuarios. Para GPON podría ser 128 usuarios, que es un hasta, es el máximo que nos ofrece la tecnología, no es el recomendado, no debemos meterle a ninguna OLT, ninguna marca, 128 usuarios en el puerto, porque digamos que la cargamos, es su hasta, ahí puedo llegar, entonces no es el recomendado. Entonces, pues también tenemos que dimensionar hasta qué cantidad o instalaciones de NAPs en la línea podemos llegar a trabajar de acuerdo a lo que requiramos. Aquí, ¿qué más tendríamos? Nuestra instalación a cliente final, ¿cierto? Acá estaríamos en nuestra caja, llegando a nuestros servicios hogar. Si tuviéramos un IPTV, como dice la gráfica, pues acá bien pudiéramos pasar directamente al televisor Smart que tuviéramos dentro del hogar, si soportar algún tipo de aplicativo, o si no, requeriríamos un equipo intermedio de traducción, por así decirlo, de idiomas, que sería un set-top box para entregarle la información en un idioma entendible a ese equipo, y el resto sería data a los dispositivos del hogar, teléfonos, computadores. Bien, más bosquejos para conceptualizarlo aún más y que lo entendamos más gráficamente. Mismo ejemplo, una red de solo data, nuestro equipo de ruteo principal, lo que tengamos allí atrás para gestionar nuestra red, nuestra OLT, nuestro ODF, ¿cierto? Pasando a nuestra planta externa, ¿cierto? Lo que vemos aquí gráfico sería un cable, pero cada uno de estos serían uno de los hilos individualizados. Veamos que vienen desde los puertos PON de la OLT, ¿cierto? Pasando a los empalmes principales. Veamos que acá en un modelo asimétrico no tenemos instalación de splitters, como comúnmente lo hacemos en las redes balanceadas. Dentro de los empalmes acá fusionaríamos directamente a fibras de distribución, desde los cables troncales o cables de alimentación. Este sería el cable de alimentación o troncal, y estas serían las fibras de distribución para alimentar nuestras cajas NAP, ¿cierto? Aquí no tendríamos los llamados splitters de primer nivel o de segundo nivel que instalamos normalmente. No tenemos niveles, quiero dejar eso claro. En las redes balanceadas nos enseñaron ese concepto de niveles. Es como para generar una estructura de la red o llamarla por una estructuración, pero realmente niveles no hay. Los niveles hasta donde nos llegan, pues hasta donde nos dé la potencia para que podamos instalar adecuadamente un cliente dentro de los índices de sensibilidad que soporta el equipo de cada extremo, de cada borde, es decir, OLT y cliente final, equipo cliente final. Desde que los índices de sensibilidad estén dentro de los rangos o parámetros de norma, pues podemos instalar hasta 3, 4 splitters en línea. Para las redes, esto para las redes balanceadas, ¿no? Pero no es que existan realmente niveles como normalmente lo conocemos. Aquí que tendríamos un hilo pasando sobre nuestro empalme, llegando a nuestra caja, acá sería una fibra de distribución, llegando a nuestra caja por un único hilo al splitter desbalanceado que se encuentra internamente. La proporción pues la habrá generado el diseñador, ¿cierto? Al splitter desbalanceado, sacando una de sus salidas para alimentar este splitter balanceado de fabricación PLC, ¿cierto? 1x8, para alimentar los 8 clientes que se puedan instalar de allí, y siguiendo su ruta sobre la otra línea a la siguiente caja que encuentre en el camino de la fibra para alimentar acá nuevamente otro splitter PLC, y así sucesivamente, ¿cierto? Todo esto lo estamos realizando sobre un único hilo. ¿Hasta dónde? Hasta donde nos alcance la potencia, ¿cierto? O hasta donde queramos generar puertos para ese puerto específico de la OLT, es decir, cuántos abonados o cuánto va mi diseño de capacidad por puerto, 90 usuarios, 100 usuarios, 110 usuarios. No, ya les dije que no, hasta el 128, porque pues ese es un hasta, ese es el máximo. Acá tenemos unas leyendas que vamos a utilizar para los bosquejos que vienen adelante, como de explicación de cómo calcular estos enlaces ópticos, los presupuestos de potencia de estos enlaces. Los cuadros van a ser las conectorizaciones de la red, ¿cierto? Y las X van a ser fusiones que vamos a encontrar en los tramos de la red. Finalmente, ¿qué tendríamos? Nuestros cables drop, ¿cierto?
instalados a las viviendas, y dentro de ellas que tendríamos pues ya lo que es nuestros servicios. Acá tenemos la gráfica de nuestro cable drop llegando a una roseta óptica. Ya saben que es muy importante el tema de la instalación de las rosetas ópticas. Hemos encontrado muchos clientes que pasan directamente el conector mecánico a la conexión dentro de la ONT, y pues bien se sabe que el conector mecánico es un conector que realizamos manualmente, que es bastante vulnerable a daños, ¿cierto? Que es más fácil que de pronto sabemos que en el hogar tenemos mascoticas, los niños, la señora del servicio nos puede de pronto dañar en cualquier momento o afectar el conector mecánico, y pues esto se traduce en más disponibilidades o demanda de mantenimientos para nuestros técnicos, ¿cierto? Entonces por eso es recomendado siempre protegerlos sobre una roseta óptica, y a partir de allí sí instalar un patch cord de fábrica que sabemos que es más resistente, y en caso de que se dañe es más fácil de reemplazar. Bien, de ahí entregando ya los servicios a los dispositivos del hogar. Y para de contar, vamos a ver cómo se diría con integración de una televisión tipo digital o analógica. Sería casi que el mismo cuento, simplemente que tendríamos acá para el bosquejo no nos interesa si la televisión es analógica o digital. La modulación pues va adecuada de acuerdo a la distancia de los enlaces para el transmisor óptico, la distancia de los enlaces y también la cantidad de portadoras que va a traficar por allí. Para el bosquejo, vuelvo y les digo, no nos interesa si es analógica o digital, simplemente es una señal que va a transitar sobre la longitud de onda del 1550, va a pasar a LED o a WDM, que vendría siendo nuestro combinador WDM, tecnología Data Multiplexing Technology, para el tema de multiplexación de longitudes de onda, ¿cierto? La potencia que también nos genere pues va a ser adecuada de acuerdo pues, al proyecto, al presupuesto de potencias del proyecto, y digamos al tipo de señal que vamos a traficar por allí, si es analógica o digital. Bien, aquí tendríamos la combinación, saldríamos mismo cuento, el resto lo veríamos de la misma manera que lo vimos en el anterior bosquejo, ¿cierto? Saldríamos sobre nuestro hilo de fibra óptica, conexión dentro de uno de los empalmes de los cables troncales o cables de alimentación, de ahí saliendo a un cable de distribución, nuevamente la estructura 1 a 2 de los splitters desbalanceados, alimentando al splitter balanceado para otorgar los clientes de ese punto, y siguiendo la continuidad todo sobre el mismo hilo, ¿cierto? Alimentaríamos la siguiente caja NAP y de ahí generaríamos continuidad al siguiente cúmulo de cajas que pudiéramos llegar a obtener allí. Acá pues para el ejemplo, según lo que nos dice, sería una televisión analógica, porque estaremos pasando de la ONT directamente al televisor que tuviéramos en el hogar. No tenemos un set-top box allí para decir que fuera una televisión digital. Bien, ¿cómo calculamos estos valores? ¿Cómo hacemos los presupuestos de potencia de una red desbalanceada? Ya lo vamos a visualizar, aunque ya también de antemano les digo, hay unas soluciones de los fabricantes más top del mercado, de los que son, digamos, los que llevan la bandera siempre en estos temas, la batuta en estos temas, que pues ya tienen soluciones que son hasta preensambladas con conectores o más bien con soluciones preconectorizadas, preinstaladas y preconectorizadas, preensambladas y preconectorizadas. Como lo son Huawei y algunas de Corning, pero para entender el concepto, para el que quiera aplicar esto en sus redes, vamos a ver cómo lo tendrían que aplicar. Acá tenemos una tabla de valores de lo que vienen siendo los splitters desbalanceados. Acá nos hacen falta dos porque existen 298, existen 397, pero bueno, acá tenemos como los valores de los principales o más comunes. ¿En qué se traducen estos valores que tenemos allí? Por ejemplo acá, este 595. ¿Qué quiere decir? Que va por una de sus salidas va a otorgar el 5% de la potencia total que le llegue, y por el otro va a dejar pasar el 95% de la potencia total que le llegue. ¿Cómo se aplicaría esto que vemos acá, estos valores que vemos acá? Estos valores que están dados acá están dados en dBs. Ya sabemos la diferencia entre dBs y dBm, ¿cierto? dBs es un valor de pérdida, un valor existente, ¿cierto? Y dBm es un valor absoluto, quiere decir una potencia que sí existe, ¿cierto? Algo que está traficando realmente. Entonces, esto que está dado en dBs, ¿cómo se aplicaría? La que me opone menor resistencia, la del 0.5%, sería la que me dejaría salir este 95% de la potencia, me dejaría pasar por esa vía, y este 14.6% sería, o 14.6 dB más bien, sería la oposición que generaría la más grande de pérdida para no dejar pasar sino el 5% de esa potencia. Bien,
Entendido esto, vamos a verlo en un bosquejo más adelante de cómo aplicarlo en el cálculo de un enlace, pero pues también ya existen herramientas. Solo vamos a hacer como contexto para entender el tema, más nunca vamos a ponernos a trabajar de esa manera. Bien, aquí lo que vamos a hacer es visualizar lo que vienen siendo un plano unifilar, ¿cierto? Un bosquejo de un unifilar, porque obviamente un plano unifilar tiene un mayor nivel de detalle, muchísima más información que graficamos allí, pero vamos a hacerlo acá tipo bosquejo muy simple para poder entender el concepto. ¿El concepto de qué? De las 4 principales o 4 ventajas o diferencias del modelo asimétrico sobre el modelo simétrico. ¿Bien? Para el bosquejo que tenemos nuestra OLT, nuestra central, que está enrutando unos hilos, ¿cierto? A un cable principal, un cable troncal, y de allí en un punto de un empalme se está derivando una fibra de 6 hilos para la alimentación de unas cajas NAP de 16 puertos. Mismo ejemplo para ambos costados, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos allí. Acá es modelo balanceado donde vemos un splitter de 1x4 dentro del empalme, ¿cierto? Y acá no tenemos splitter. Los splitters están ubicados sobre la línea. Bien, primer ventaja principal y la que más nos gusta a todos, ahorro en fibras ópticas o el tema económico, ¿cierto? ¿Qué pasa allí? Verifiquemos la gráfica del modelo simétrico. Si tuviera estas 4 cajas sobre la línea de esta fibra de 6 hilos, ¿qué tengo que hacer para poderlas alimentar a cada una de ellas o a todas? Desde el splitter que se encuentra en el empalme, instalado en el cable de alimentación o el cable troncal, tendría que después de que llegue la potencia de ese splitter, la alimentación desde la central, enrutar cada una de sus salidas, de sus 4 salidas, por un único hilo hacia cada una de las cajas para la alimentación de ese splitter 1x16 que se encuentra ubicado en cada una de ellas. Es decir, de esta fibra de 6 hilos requiero 4 hilos, ¿cierto? Porque ya sabemos que se nos van a perder. Hilo número 1 a la caja número 1, hilo número 2 a la caja número 2 y así sucesivamente hasta completar nuestras cajas. Si tuviéramos 10 cajas necesitaríamos 10 hilos sobre esa ruta, ¿cierto? Entonces, acá nada más sería una fibra de 6 hilos, acá ya nos estaríamos saliendo de norma para alimentar estas 4 cajas. ¿Por qué? Porque nos están sobrando solo 2 hilos, ni siquiera estamos dejando la disponibilidad necesaria para temas de respaldo, de crecimientos o temas de backups para todo lo que pueda ocurrir allí, los eventos que podamos tener futuros, ¿cierto? Diferencia con la red desbalanceada. Tendríamos el mismo hilo sin splitter balanceado dentro del empalme, pasaríamos directamente a la ruta del hilo del cable de distribución, ¿cierto? De alimentación a las cajas NAP. Y sobre esa ruta que tendríamos nuestro splitter desbalanceado ubicado en cada una de las cajas NAP alimentando su splitter balanceado interno, ¿cierto? Los dos sobre la misma caja. Y así sucesivamente en cada una de las cajas. Todo esto sobre el mismo hilo, la misma ruta. Específicamente, ¿qué fue lo que hicimos acá? Mismo resultado con menor utilización de recursos. Acá nos están sobrando 5 hilos para alimentar las mismas 4 cajas que acá tuvimos que alimentar con 4 hilos. Bien, ustedes que saben del medio o que están en el medio conocen bien los precios del mercado. La diferencia de una fibra de 6 hilos a una de 12 a una de 24 es de pesos, ¿cierto? Es de pesos, 200, 300 pesos, qué sé yo. No parece significativa, pero en kilómetros puede llegar a ser algo bastante considerable, ¿cierto? Bastante considerable en lo que viene haciendo un proyecto a gran escala, ¿cierto? Es un ahorro bastante elevado. Ahora, más con el tema de los cables ASU que se están colocando bastante de moda, que son los cables de menor diámetro, que tienen una buena resistencia pues para lo que son redes urbanas, tienen el nivel de resistencia requerido, y que son cables de diámetros bastante bajos, lo que ayuda a hacer utilizaciones de herrajería de menor calibre, es decir, son fibras de 6, de 12 hilos que bien pudieran alimentar este tipo de redes, pero nos ayudan a economizar por su calibre, por su diámetro, por el herraje o el tipo de herraje que utilizan para su instalación. Añadiéndole también el tema de la instalación de que para los técnicos es un poco más fácil, es un poquito más práctica la instalación de este tipo de cables. Punto número 2, administración de las potencias. ¿Qué queremos decir con el tema de administración de las potencias? Supongamos, venimos del puerto 1 de la OLT, acá en el bosquejo, al modelo simétrico. Alimentaríamos el splitter 1x4, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese splitter? Ese splitter trabaja como un modo switch, es decir, un elemento transparente.
¿cierto? No hay manera de gestionar cada una de sus salidas. En teoría, ¿qué tendríamos? Una potencia de entrada, ese splitter 1x4, lo que viniera desde la OLT, y sus 4 salidas las colocaría balanceadas. Es decir, otorgaría la misma cantidad de potencia sobre cada una de sus divisiones. Para ponerlo en contexto, supongamos que tuviéramos 10 dBm para el ejemplo acá de entrada, cada una de sus salidas teóricamente debiera tener 2.5 dBm para otorgar por cada una de sus vías, ¿cierto? Teóricamente, ¿esto por qué? Porque hay unos temas de fabricación, de proporcionalidades que se generan a nivel interno que no nos van a dar esa precisión, esa exactitud de que nos salgan 2.5 exactos por cada salida, ¿no? Hay un tema de fabricación que incide allí y que nos va a afectar que esto no sea pues precisa en cada una de sus salidas. Pero ¿qué pasa acá importante? A este splitter, ya que no es gestionado, no es un elemento que se puede administrar, no le interesa si la primera caja de la línea está a 100 metros y la segunda y la tercera se encuentran a 1 kilómetro, a 1.5 kilómetros de distancia. A todas les va a mandar la misma potencia óptica. Es decir, si esta no requería tanta potencia, igual se la va a otorgar, y al resto que sí requería más potencia no le va a entregar sino la misma cantidad que le entregó a la primera, ¿cierto? O sea, tenemos desperdicio de potencia óptica. Sí, a veces no es tan grave nuestros diseños por 64, por 128 usuarios, pero digamos que ahí tenemos una pérdida que no estamos viendo, que no se nos está haciendo visible. Diferencia con el modelo asimétrico, perdón. Tenemos la llegada de un hilo a cada una de las cajas NAP, ¿cierto? Sobre el mismo hilo, ¿cierto? Acá tenemos nuestro splitter desbalanceado. Ese splitter desbalanceado que va a ser de la proporcionalidad que el diseñador decida para qué. Para hacer una gestión individualizada de lo que viene siendo la alimentación de esa caja con el número de puertos en ese punto específico. Es decir, le entrego específicamente la potencia que requiere esa caja en ese punto según mi presupuesto de potencia para que enciendan los niveles adecuados o los niveles de norma que requiero para que trabaje óptimamente la red, ¿cierto? Entonces estoy entregando específicamente lo que ella requiere, ni una gota más ni una gota menos. Y así sucesivamente con todas las cajas. ¿Esto para qué nos sirve? Para tener mayor alcance en la línea de cajas, pero obviamente ajustándonos al mismo tema de siempre, pues también hasta de nada nos sirve tener 10 cajas en línea si el puerto pues solo nos va a permitir X cantidad de usuarios, ¿bien? Pero tenemos una administración gerenciada de las potencias desde la parte de nuestro diseño. Punto 3, flexibilidad en el diseño. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A cuántos no nos ha pasado el tema de que tenemos un diseño de por 64 usuarios por puerto, por 128 usuarios por puerto, ¿cierto? Pero que llegamos con instalación de cajas de 16 puertos o de 8 puertos y resulta que en una esquina del municipio, de la ciudad, hay 3 viviendas y están bastante apartaditas. Y solo por esas 3 viviendas tenemos que instalar un splitter por 8, un splitter por 16, ¿cierto? O un lote de baldío que se encuentra dentro de la ciudad y solo hay 2 viviendas y tenemos que instalar una caja de 16 puertos para darle cobertura, ¿cierto? Acá hay una flexibilidad. Como yo otorgo la potencia específica en el punto, ¿qué es lo que hago convencionalmente? Pues puedo colocar la potencia que requeriría una caja de 8 puertos, de 16 puertos, de inclusive 4 puertos sobre la línea. Es decir, puedo tener sobre la misma línea caja, pudiera ser esta número 1, la de 16 puertos, la segunda pudiera ser de 8 puertos, esta si la requiriera ya en ese lote baldío donde solo hay 2 viviendas, quisiera colocarla de 4 puertos, pues la pudiera colocar de 4 puertos y así también entregar el diseño como lo quisiera tener en cobertura o en casas pasadas de 90 usuarios, de 100 usuarios, de 110 usuarios, lo que yo considerara apto o adecuado para la capacidad que me ofrece mi equipo de la central. Bien, entonces acá lo tenemos. Acá en el modelo balanceado no, ¿cierto? En el modelo balanceado nos ajustamos a que sean cajas por 16 o que sean cajas por 8 y pare de contar. Acá podemos tener una administración también sobre lo que vendría siendo la flexibilidad del diseño. Punto 4. Y para mí uno de los más importantes, si no es el más importante, que es el tema de una migración práctica. ¿A qué hacemos referencia con eso? Veamos acá en el modelo balanceado. Según lo que venimos trabajando de tecnologías como, vamos a remontarnos a lo que venía siendo el APON, el BIPON, el IPON, lo que estamos actualmente en el GPON. ¿Qué es lo que nos han dicho?
Cada vez que hago un salto a la nueva tecnología, tengo un incremento en mi capacidad en transmisión, en velocidades, como también un incremento en mi capacidad de gestión, es decir, a cuántos puedo atender, a cuántos dispositivos le puedo entregar. Entonces no nos remontemos tan atrás. Veámoslo desde el EIPON. El EIPON era una tecnología simétrica, ¿cierto? De 1.25 gigas, tanto para el down como para el up, ¿cierto? Que pues tampoco eran reales, tenemos una pérdida por procesamiento ahí del 37-38%, y nos decía puedo atender hasta 64 usuarios por puerto, también es un hasta, es mi máximo, no me lleven hasta allá, ¿cierto? No es la capacidad total que le podíamos ingresar al puerto. Eso era lo que nos decía. Pasamos a GPON. GPON, ¿qué nos dice? Yo incremento la capacidad de EPON a 2.5 GB para el down, pero yo soy asimétrico. 2.5 GB para el down, lo dupliqué, pero tengo una capacidad de 1.25 para el up, que tampoco son reales. Tenemos una pérdida por procesamiento allí, que pues en otro video lo charlaremos, lo hablaremos mejor de cuáles son las capacidades reales de la tecnología. Tenemos esos valores allí. Y también nos dijo, incremento la capacidad de atención. Voy el doble de lo que era EIPON, hasta 128 usuarios, también es un hasta, no es el recomendado, sino es el máximo que pudiéramos llegar a trabajar allí, que no lo vamos a hacer nunca. Bien, sería hasta 128 usuarios. Entonces, con base en eso, ¿qué podemos decir de las nuevas tecnologías, de lo que viniera siendo un 10GPON o lo que siguiera en la línea? Pues que vamos a tener un incremento de la velocidad, un 10GPON serían 10 gigas, pueden ser bien simétricas, como están otorgando algunas marcas, 10 gigas simétricas, tanto para el down como para el up, o 10 gigas asimétricas, 10 gigas para el down, 2.25 para el up, pero en teoría incrementamos la velocidad y también incrementaríamos ¿qué? La cantidad de dispositivos que pudiéramos conectar al puerto, es decir, saltaríamos, no sé, de 128 usuarios a los 256 usuarios, como un máximo. Entonces, si tenemos una red balanceada en este momento y fuéramos a hacer la migración en determinado momento a un 10GPON, ¿qué tendríamos que hacer para hacer la ampliación de ese puerto que ya tiene una construcción, una infraestructura en red sobre la fibra, para darle la cobertura a esos 128 o la X cantidad de usuarios que nos permita o nos otorgue la nueva tecnología? Recordemos que la instalación de cada una de estas cajas quedó con un corte en punta, es decir, ese hilo llegó ahí y ahí fue donde se instaló. Si estuvimos de buenas y conectamos los 16 usuarios de esa caja, están todos sus puertos ocupados, es decir, ahí terminó la red. ¿Cómo le daríamos continuidad para seguir ampliando o seguirle sacando provecho de esos nuevos 128 usuarios o la cantidad de usuarios que nos otorgue la nueva tecnología? Difícil, ¿cierto? Nos tocaría hacer ahí como un injerto, romper la caja, hacerle una añadidura rara para poder seguir generando esa ampliación, ¿cierto? Bastante complicado, nos tocaría hacer una reforma, una reestructuración de nuestra red. Bien, diferencia con el modelo asimétrico, importantísima, una de las más claves. Recuerden que acá en el modelo asimétrico, nuestro hilo siempre va a estar en punta, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando requiriéramos incrementarle la red o seguir dándole continuidad a esa red, ¿qué tendríamos que hacer? Venir aquí a fusionar con un cable nuevo y darle continuidad a la red y seguir instalando más cajas, ¿bien? Si acaso habría que hacer una reestructuración, una reforma acá en la proporcionalidad de los primeros splitters, si no, si adecua el módulo, el SFP de transmisión, se adecua, pues podemos seguir trabajándolo en línea, ¿cierto? Y allí generaríamos simplemente la instalación de más cajas. Así tuviéramos que devolver el cable sobre la misma ruta, siempre va a salir más económico la migración de un modelo asimétrico que la de una red balanceada. Bien, ¿entendido hasta ese punto? Vamos a ver lo que serían los bosquejos de los cálculos de los presupuestos de pérdida o cómo calcularíamos los enlaces de las redes balanceadas. Es el mismo principio que una red balanceada, son los mismos bosquejos. En un próximo video veremos todo lo que serían cálculos de una red balanceada, pues para que tengamos el concepto bien claro. Para el ejemplo que nos ponen, una OLT, ¿cierto? Acá con su salida de sus puertos nos están graficando lo que son conectores, fusiones en la red y nos dicen que el módulo va a ser un SFP categoría C+, que va a estar con una salida de 4 dm. Recordemos que acá siempre tenemos que colocar los valores más negativos posibles, es decir, acá el correcto debiera ser 3 dBm, pero vamos a ser un poquito más positivos, vamos a ser un poquito más objetivos en el diseño, que va a ser una salida de 4 dBm. Recordemos que esos son rangos de valores dinámicos, todo en fibra, tanto en los pasivos como en los activos son valores de rango dinámicos, no tenemos un valor estático, sino que hay un rango de trabajo para casi todo, tanto en las atenuaciones como en las potencias de inyección.
Bien, tenemos acá nuestra ruta. Entonces, ¿qué nos están pidiendo que calculemos? La NAP 01. ¿Qué potencia le va a llegar a nuestra NAP 01? La que encontramos ubicada acá en este punto. Y la potencia la vamos a calcular es hasta la NAP, no hasta el usuario final. Bien. Entonces, presupuesto de potencia, el loss budget de la NAP 01. ¿A qué vendría siendo igual? Acá el cálculo vamos a hacerlo, a realizarlo sobre 1490 nanómetros. Cosa que normalmente no hacemos. Un enlace se certifica sobre 1310. ¿Por qué? Porque recuerden, es la longitud de onda que más pierde en el desplazamiento sobre el medio y anexo a eso es la que menor inyección de potencia recibe. Es decir, ¿por qué? De este señor, el equipo de borde, el cliente final, quien responde o transita sobre 1310, tiene menor potencia en devolución o en vuelta hacia la OLT que la que envía la OLT sobre 1490 hacia la red. Entonces recordemos que los enlaces se certifican sobre 1310, pero acá, para términos prácticos educativos, vamos a realizarlo sobre 1490. ¿Por qué? Porque la potencia que medimos acá dentro de la caja o la que vamos a visualizar hasta con un power meter es que 1490 nanómetros. Bien. Entonces, ¿a qué es igual esos loss budget de 1490? Al número de conectores por la pérdida sobre el loss asociado a ese conector. Entonces, contemos los conectores hasta la caja NAP. Un conector acá en la OLT, 2 conectores en el ODF, 3 conectores acá en nuestra caja NAP. ¿Bien? Entonces, 3 conectores por 0.3 dB. Este valor lo sacamos simplemente de nuestras tablas de cálculos que tenemos, que también los veremos en un futuro video, en los presupuestos de potencia de redes balanceadas. 0.3, siempre tendiendo a tener el valor más negativo posible para que pues seamos objetivos en el tema de los cálculos. Es decir, si calculo al peor valor, al peor escenario, lo más probable es que si mis componentes y mis elementos estaban a un valor menor, pues la red va a quedar aún mejor calculada. Ojalá me esté haciendo entender en el tema. Bien, más número de fusiones por el loss asociado a la fusión, también el máximo que le podamos colocar a una fusión. Entonces contemos las fusiones, una fusión, 2 fusiones, 3 fusiones acá en la cola del splitter y 4 fusiones acá nuevamente en la salida y la fusión a la cola del splitter balanceado, ¿cierto? Entonces 4, ¿por qué? El máximo que pudiéramos otorgarle a una fusión, 0,05. Normalmente una fusión nos quedan 0,1, 0,2, ¿cierto? 0,01, 0,02. Acá estamos yéndonos al peor escenario, como les comento. Más pérdida por el costado que más me atenúa ese splitter que desbalanceado 1090. Acá me dice que un 1090 sobre el costado que más me atenúa me genera 11 dB de pérdida, más los dB que me genera de atenuación el splitter balanceado PLC por 8. Acá lo tenemos, splitter de primer nivel, splitter número 2. Entonces acá splitter número 1, que es el desbalanceado, me generó 11 dB de pérdida, más lo que me perdió el segundo splitter balanceado, que vendría siendo el 1 por 8, 10.5, más distancia de la red, ¿cierto? Por el loss de la fibra y la longitud de onda que estamos calculando. La longitud de onda, ¿cuál es? 1490 nanómetros. 0.25 para el ejemplo. Acá también es un valor aproximado a lo que tenemos en esa longitud de onda en cuanto a pérdida refiere en el desplazamiento sobre el medio. Aplicamos la ecuación, si se dan cuenta solo es multiplicación, sumas y restas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? 23,6 sería la pérdida que hay de este punto a este punto. Bien. Y tenemos el valor de inyección. ¿Cuánto nos está entregando? ¿Cierto? 4 dBm nos está entregando la OLT en su puerto. Entonces, segundo cálculo, ¿cómo vendría siendo? Nivel óptico de entrada de la ONT B+, para el ejemplo, de datos con módulo C+, en la OLT que nos está otorgando 4 dBm. Entonces, ¿a qué viene siendo igual eso? Potencia de entrada de la ONT de datos es igual al out de la OLT, que ya lo tenemos, es 4 dBm, menos el loss que calculamos, que lo acabamos de calcular, que serían estos menos 23,6, ¿cierto? Para un resultado de menos 19,6. Esta sería la potencia que nos estaría llegando a nuestra caja NAP, no al cliente, ¿cierto? No al cliente. Acá para el ejemplo estamos calculando, o nos dice como si estuviéramos calculando a la ONT, pero estamos calculando en este momento hasta la caja. Entonces tendríamos la caja con una potencia de menos 19,6. ¿Bien? Acá estos valores de refiere es en cuanto a la sensibilidad de la ONT. Y punto final. Ecuación número 3, margen sistémica de la NAP 01.
sería igual, margen sistémico del 1490 es igual a la potencia de entrada de la UNT de datos, ya la tenemos, la acabamos de obtener, menos 19,6, menos el mínimo de aceptación que tendría la ONT. Recuerden, estamos descalculando a la caja, pero pues acá estamos haciendo un ejemplo de cálculo si estuviéramos llegando ya al equipo final. Mínimo de aceptación. Entonces la ONT B más me escucha hasta menos 28. La ecuación me dice que es menos, menos por menos más, 19,6 que teníamos, entonces tendríamos un rango o cuánto nos faltaría más bien para llegar al borde de aceptación que tiene la ONT, su mínimo. 8,4, estaríamos a 8,4 y acá nos dice que referimos a un valor de 5 dm, que es el normal de ese colchón de respaldo que debemos tener allí. Es decir, si nos dice que en el cliente final debiéramos tener 5 dm al borde, en la ONT la potencia llegada directamente a la ONT es de 5 dm, en la caja debiéramos tener al menos un 7 dm, un 8 dm, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque recordemos, faltaría la instalación del cable drop, sus conectores mecánicos, digamos que por mal que nos vaya, perdamos en ese tramo que serían muchos 2 dBm, entonces 2 dBm más los 5 que nos faltan serían 7, entonces la caja debiéramos estar alrededor de 7, 8 dBm, estaríamos bien acá. Recuerden que este colchón de 5 dBm es el recomendado al borde de los menos 28 de la ONT. ¿Para qué? Para tener un respaldo allí de cualquier incidencia, cualquier evento de atenuación que se nos pueda generar, el equipo de una vez no nos vaya a quedar trabajando, como decimos coloquialmente, con las uñas, que quede al borde de trabajo y empieza a generarnos afectaciones o problemas. Bien, siguientes cálculos para todas las cajas. Bien, ¿qué pasa en este punto? No quiero eso es para temas educativos simplemente, para que se den cuenta de pronto de lo que pueden acceder en los programas de capacitación de Silver, en todo lo que es adquirir soluciones con Silver, lo que pueden recibir de manera gratuita, porque les recuerdo, este no es nuestro core, nosotros no nos dedicamos a dictar capacitaciones, enseñamos sobre nuestras soluciones a quienes las adquieren y generamos esta capacitación casi que prácticamente de manera gratuita, pero quiero que entiendan todo el contexto. Esto es para entender la funcionalidad, el detrás de todo lo que hay allí, no es para que vayamos a aplicar esto a términos reales caja por caja. Esto nunca lo vamos a hacer, ¿sí? Esto nos tomaría muchísimo tiempo caja por caja para ir calculando las potencias. No, normalmente no lo realizamos. Para eso existen herramientas como la que les voy a mostrar en este momento. Vamos a salirnos un momentico de la presentación. Vamos a salirnos de acá y les voy a mostrar acá lo que viene siendo una herramienta. Esta no es de mi autoría, esta me la regaló un amigo de una compañía brasileña, pues que es para el cálculo de una red desbalanceada. Es una herramienta que podemos utilizar como desarrollador en Excel, donde podemos generar un código para la programación de todos los valores que ya tenemos ahí implícitos dentro de la red. Entonces, les explico. Acá bien pudiéramos colocar lo que vendría siendo la alimentación o la potencia de salida de nuestra OLT. Este valor sería la pérdida de la salida del primer enfrentamiento, la conectorización inicial, y este último valor, la pérdida dada por kilómetros de la longitud de onda que estamos trabajando, que le pudiéramos poner un poquito más negativa aún, de acuerdo a lo que calculemos que pueda llegar a ver que compense la sumatoria de esas pérdidas de eventos en el camino, fusiones, conectores, lo que pudiéramos llegar a tener allí, más lo que normalmente vamos a perder naturalmente por el solo desplazamiento en esa longitud de onda. El resto ya solo es muy simple, es alimentación de datos. Aquí bien pudiéramos colocar la distancia del primer CTO de la primera caja NAP, ¿cierto? Acá podemos decir que esta, por ejemplo, está a 1 kilómetro, entonces podemos decirle que está a 1.1 kilómetros, ¿cierto? Que nuestra caja en este punto la queremos de 16 puertos, ¿cierto? De 16 puertos, la quisiéramos, y que no queremos que exceda los menos 21, entonces llevémoslo como hasta el más ajustado a esos menos 21. Miremos si con un 1090 pudiéramos llegar a ese menos 21,28, acá estaría en un valor más o menos aceptable. Creo que este diseño genera las alarmas para modelos C++, para un cálculo C++. Recordemos que el C++ nos da una amplitud o un rango de trabajo más amplio en cuanto a potencia refiere, ¿bien? Esto es para un modelo C++ que manejan más en Brasil, pero digamos acá pudiéramos decir que no queremos que nuestras cajas se vayan más del negativo, más por debajo de lo que fuera menos 21, queremos como un máximo del tope de sea el menos 21. Aquí, siguiente caja, le colocaríamos nuestra segunda distancia que estuviera a 1,2 kilómetros, por ejemplo, o 3 kilómetros, 1,3 kilómetros, aplicaríamos, queremos que esta segunda caja también fuera de 16 puertos y aquí vamos a bajarle entonces al nivel de proporcionalidad del split desbalanceado para ajustar la caja.
y así hasta donde la potencia nos llegará o hasta donde nos dé la capacidad del puerto. Para los ejemplos que veíamos en los bosquejos, veíamos que vamos a salir de acá y volver a nuestra presentación. Vamos acá a nuestra presentación. Bien, con la herramienta que acabamos de ver es simplemente, vamos a tomar acá nuevamente nuestro puntero. Con la herramienta que acabamos de ver es para que vean que se pueden hacer fáciles herramientas que son de alimentación pues de datos, simplemente un Excel nos lo permite para hacer estos cálculos pues mucho más rápido, ¿cierto? No nos vamos a ponernos a desgastar, sino que es para entender el contexto de lo que viene siendo el contexto de la información, de cómo funciona, de cómo aplica, ¿bien? Acá para el bosquejo vemos que hay distancias de entre caja y caja de 1, de 2 kilómetros, pero es solo para temas educativos. Recordemos que hay unas células de trabajo, es como cuando tenemos redes inalámbricas. Tenemos que ajustar que casi todos los puntos que atiende, digamos, una sectorial estén ubicados en una célula que esté casi que al mismo rango de distancia para que el enlace se adecue o trabaje a una potencia o con una ganancia de potencia adecuada a ese rango donde se encuentra o esa área donde se encuentran nuestros usuarios. Lo mismo pasa en fibra óptica. Necesitamos que pues la mayoría de los usuarios se encuentren en una célula que esté en un rango no muy dispar, ¿cierto? Porque esa disparidad va a generar problemas a la lectura del módulo SFP de esos usuarios finales. Es decir, no sabe si acomodarse al cliente que está a 2 kilómetros o al que está a 5 kilómetros. Tenemos que generar células pues, desde el diseño, lo que llamamos arpones, para que el módulo trabaje óptimamente esa área donde se encuentran ubicados nuestros clientes. Pero acá es para temas educativos. Bien, acá en este bosquejo, ¿qué es lo que estamos viendo? El flujo de la potencia, tenemos una potencia de salida de 4 dBm, transcurrimos sobre la pérdida natural que nos va a generar el desplazamiento sobre el medio, estaríamos llegando a esta caja que estaría más o menos a 4 kilómetros para el ejemplo, con una potencia de 2,3 dBm, y aquí ingresaríamos a nuestro splitter desbalanceado, que para el ejemplo es un 1090, bien, es un 1090. La potencia que generaría por el costado, dejaría por el costado para alimentar este splitter por 8 sería de menos 8,75, y al pasar sobre la pérdida de este splitter desbalanceado, 1 por 8, que es 10,5 la pérdida, nos dejaría un valor final de menos 19,6 dBm, ¿cierto? Continuaría su ruta por el otro extremo, dejando pasar el 90% de la potencia para llegar al siguiente punto, a la siguiente caja, y nuevamente repetimos ese proceso, ¿cierto? De ahí hasta que vayamos atenuando nuestra potencia y no nos dé para certificar más cajas. Bien, entendido esto, ya estaríamos llegando al final de nuestro video. No sin antes recordarles que en Silver pueden encontrar todas las soluciones pasivas que requieren sus redes, que tienen unos beneficios inmensos, ya que somos fabricantes, como también los activos que representamos en marcas como son Teppelin, Data, Fiberphone o nuestra propia marca en diferentes tecnologías y variedad de soluciones. Por ejemplo, televisión, data, digitalización, software, hasta las herramientas que requerimos para los trabajos en nuestra